Comienza la segunda mitad del mandato de Moreno. Sus retos son fortalecer la economía, generar empleo y cumplir lo que ofreció en campaña. ¿Los acuerdos en la Asamblea le garantizarán estabilidad hasta el 2021? En su último informe de labores, el presidente Moreno se propuso pasar la página y mirar hacia el futuro. ¿Atrás queda entonces la disputa con el correísmo? Para el gobierno, los 2 años que le restan en el poder pueden ser los de la estabilización económica, el entendimiento político, las instituciones renovadas y, lo más difícil, las reformas estructurales para la generación de empleo. Por eso, en este programa, veremos si los aliados que tiene el gobierno en la Asamblea, en los organismos multilaterales y en la empresa privada permitirán a Moreno avanzar hacia un 2021 menos sombrío del que se proyecta hoy. El futuro del Ecuador entra en el análisis de Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan León Roldós, ex vicepresidente de la República, quien está en los estudios de Guayaquil. Lolo Echeverría, director de la revista Criterios y columnista de Diario El Comercio. Natalia Sierra, analista política y catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y Santiago García, catedrático de la Universidad Central del Ecuador y ex viceministro de Economía. Bienvenidos a Políticamente Correcto, su espacio para analizar con seriedad y equilibrio los temas de actualidad. Hoy vamos a hablar del optimismo con el cual el presidente Lenín Moreno proyecta los 2 años que le restan en el poder, marcados por una agenda de reactivación económica que requiere de pactos políticos duraderos. A lo largo del programa, Claudia Roura nos detallará los objetivos trazados por el gobierno en el informe a la Nación del pasado 24 de mayo. Carlos, comencemos por lo político y lo que dijo el presidente. Quiero tomarme un minuto para felicitarles y celebrar el acuerdo legislativo que generaron en estos días entre 4 bancadas. Así se hace país. Así se comportará el pueblo, como nosotros nos comportamos. Es el mensaje de que en este hemiciclo están dispuestos a poner los intereses del país por delante de las legítimas diferencias y aspiraciones políticas. Desde el Ejecutivo encontrarán la mejor disposición para avanzar en el sentido de estos acuerdos, en mis responsabilidades y competencias de colegislador. El presidente Moreno se refiere al acuerdo político vigente desde el 14 de mayo entre su bloque Alianza País, sus legisladores aliados, Creo, y las bancadas de independientes BIN y BADI, que mantienen una mayoría de 78 votos, que pusieron al morenista César Litardo como presidente de la Asamblea. La ministra del Interior, María Paula Romo, y el dirigente opositor Guillermo Lasso son los artífices de los acuerdos para impulsar una agenda legislativa que busque estabilizar la economía, impulsar las reformas que generen empleo, fortalecer el IES, combatir la corrupción, limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y fortalecer la libertad de expresión. Al acuerdo legislativo se suma el plan de diálogo nacional que lidera el vicepresidente Otto Sonnenhösner, con diferentes sectores políticos y sociales en 7 mesas, sobre educación, seguridad social, competitividad, democracia, política de drogas, cambio climático y seguridad ciudadana. ¿Estos acuerdos garantizarán la gobernabilidad de Moreno en los próximos 2 años? Carlos. Gracias, Claudia, por el reporte. Abogado Roldós, buenos días. ¿Usted cree que el acuerdo entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso se podrá sostener durante los próximos 2 años y se vuelve este acuerdo realmente importante? Mire, yo quiero ser bien claro. Hay buenas intenciones. Así lo percibo yo y creo que la mayoría de los ecuatorianos. El tema es cómo vamos a ejecutar las buenas intenciones. Y esa es la ruta que habrá que cumplir, en que la principal responsabilidad la tendrán los propios actores del gobierno. Hay, por ejemplo, en este momento un tema puntual, el llamado a juicio político de la exministra de Relaciones Exteriores, porque aparentemente el presidente de la Asamblea se anticipó, estableció una fecha y una vía no presencial para el juicio político y arreglamos. Entonces yo creo que
parte de la realización de un acuerdo político está en la comunicación oportuna entre los actores del acuerdo político y otros sectores, porque no creo que debe limitarse a los actores que llegaron al acuerdo político. Abogado Roldós, el hecho de que haya divergencias en temas que aparentemente se vuelven de agenda política, como un juicio político a la ex canciller y el que probablemente se puede dar a la ministra de Salud, son los temas que pueden fraccionar una alianza que más bien debería enfocarse a temas mucho más importantes como los que ha planteado el presidente de la República. Por ejemplo, impulsar una agenda de reforma económica y de reactivación del empleo que sí son costosas políticamente e interesan al pueblo ecuatoriano, más que quizás una disputa por un exministro. A ver, yo quiero ser bien claro. El presidente dijo que por encima de todo estaba no a la impunidad. Y no a la impunidad significa realmente también ver los aspectos políticos del pasado reciente y aún más del pasado remoto. Es decir, el acuerdo tiene que ejecutarse en todos los órdenes. No es solamente la ley económica que se aspira a obtener en la Asamblea y que sancione el presidente de la República. Sí. Eso es esencial. Pero el sabor que le queda al pueblo ecuatoriano es que no solo se trata de obtener más recursos, de flexibilizar la economía, de flexibilizar las relaciones laborales, sino que también es esencial que el presidente cumpla lo que expresó, no a la impunidad. Perfecto. Bien, bien abogado. Muchas gracias. Natalia Sierra, ¿usted cree que se vienen 2 años de ingobernabilidad para Lenín Moreno más allá del campo legislativo? O sea, yo creo que la estabilidad está ligada a la aplicación de la política económica, ¿no? Es decir, ahora estaba leyendo las noticias y Argentina está en una huelga nacional que ha paralizado el país, ¿no? Debido a las políticas aplicadas por el gobierno de Macri. Sí, yo creo que la discusión actual tiene que ser la discusión de cómo se va a resolver el tema económico. ¿Y no lo tiene claro Moreno, no lo proyectó eso con claridad en el mensaje a la nación? O sea, está claro, ¿no? No solo en el mensaje, yo creo que está claro las intenciones del gobierno, pero yo considero que hay que discutir cómo se va a resolver el tema económico. Por ejemplo, está ahí una carta de intención del Fondo Monetario Internacional que creo que se debería debatir, ¿no? Que la sociedad debería debatir, porque nos estamos jugando el futuro de la sociedad. ¿Cómo se debate eso en la sociedad, si es tan amplio, Natalia? O sea, están haciendo unas mesas de diálogo, pero tendrían que ser mesas de diálogo reales, donde se tope realmente estos problemas. Yo quiero advertir que la última vez que se firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en el 92, después tuvimos la crisis del 99, y me parece que es necesario hacer una curva de lo que ha sido el comportamiento económico del país. Podríamos poner un punto de quiebre, digamos así, desde el retorno a la democracia. Yo veo ahí unos hechos que dan una continuidad grave para el bienestar de la sociedad ecuatoriana. Tenemos la sucretización, la dolarización, la época de Correa, que fue una época de despilfarro y endeudamiento. ¿Usted cree que ahí de eso debería hablar el vicepresidente Sonnenhorst en las mesas de diálogo? ¿No los ve como mesas reales usted? Yo no veo como mesas reales porque hay un reclamo de varios sectores, sobre todo sectores de los trabajadores, que quieren debatir a fondo lo que es la carta de intención que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, porque eso va a determinar no solo la economía del país, sino también la política del país. Lolo Echeverría, ¿se suponía que la carta del fondo, el acuerdo con el fondo iba a ser un espacio de estabilidad para el gobierno o se va a volver en un espacio de fricción y de desestabilización? No, creo que tiene mucha importancia el momento en que se toman las decisiones. Lo que ha ocurrido es que al gobierno se le pasó el tiempo. ¿Sí? Perdió capital político demasiado al momento de implementar las medidas que son necesarias. Y entonces se frenaron. El gobierno, desde el punto de vista político, actuó con una agilidad impresionante, casi vertiginosa. Hizo muchos cambios, pero en la economía se frenó. Pero ahora este 24 de mayo, Lolo, el presidente dijo que iba a impulsar una agenda económica que busque el empleo. Y ahí hay un tema complicado, ley de fomento productivo, ley de reformas laborales. ¿En estos 2 años lo podrá hacer? Si es que todo el tema ha llegado con lentitud. Va a influir mucho en la credibilidad que en este momento tenga cualquier oferta, porque el presidente Moreno no ha cumplido ninguna de las ofertas que hizo, de vivienda, de empleo, de
beneficios sociales, de combate a la corrupción. Pero en cambio hizo algo que nunca ofreció, pero que todos necesitábamos, que era liberarnos de Correa, encauzar la economía, encauzar la política internacional, recuperar las instituciones ecuatorianas. Entonces, en política puede tener credibilidad, pero en economía perdió mucho tiempo y creo que en este momento el país está un poco decepcionado. Pero, ¿y usted cree, como dice Natalia Sierra, que hay motivos para estarse preocupando, para preocuparse por los resultados que puede tener esta agenda económica que ha planteado Moreno, que él cree que Natalia Sierra cree que puede ser tan peligrosa como la de los años 90? Sí, mire, yo veo que está muy desdibujado todo. El problema más grande del país es el problema de empleo. Ese no es un problema solo económico, es un problema incluso de autoestima. Entonces, la gente que no tiene empleo, que no te encuentra que vivir, sabe que no le importa mucho la política ni las ofertas, ni nada, está demasiado ocupada en sobrevivir. No tiene asegurado el pan del día, ¿de qué va a estar hablando? Solo de eso. Y empleo tiene una mínima parte, menos del 40% de los ecuatorianos. Pero en ese sentido, entonces, la búsqueda de ese empleo puede ser el salvavidas de Moreno. Eso pues es la oferta más importante porque es el problema más importante, desde luego, y por eso yo creo que políticamente es también una propuesta muy buena, aunque es la necesidad más grande desde el punto de vista de la economía. ¿El correísmo como transición ya quedó superada? A mí me parece que desde el comienzo quedó superado porque cometieron muchos errores en lo que parecía que eran eficientes, que es en la lectura de lo político y en la publicidad. En eso cometieron errores. Y el insultar a un presidente en los primeros 100 días de gobierno, y a un presidente con las características de Lenín Moreno, fue un error garrafal, de ahí no se han recuperado. Perfecto. Bien, Santiago García, volviendo entonces a la pregunta inicial, ¿sin el apoyo de Guillermo Lasso la situación política de Moreno puede tambalear? ¿Hay otros actores que le pueden ayudar en estos 2 años o eso es lo que le queda? Bueno, yo creo que este momento Ecuador, a medio semestre del 2019, vivimos un conjunto de inestabilidades, una inestabilidad política por la debilidad política del gobierno. Lolo acaba de decir un elemento que es la pérdida de capital político. Me parece que hay más elementos en lo político, ¿no? No tiene una solidez de partido político, no hay un buen manejo en la Asamblea Nacional para los intereses del gobierno. Pero tampoco hay oposición. Eso es una cosa particular y especial que necesitaríamos un poquito más de tiempo. Pero también veo mucha inestabilidad económica y ahí lo que encontramos es un programa económico en marcha que me parece que es incompleto. Y ahí posiblemente no coincidamos con mis compañeros de debate y eso va a ser muy rico este momento que podamos debatirlo. Me parece incompleto. Y en lo social, me parece que para también un poquito decir cosas diferentes de lo que se dice en el país, yo creo que no hay capacidad de respuesta desde la sociedad, o hay una capacidad muy limitada. Por ejemplo, los sindicatos. Hoy en día los sindicatos representan a una minoría de los privilegiados que tenemos empleo. 4,5 millones de ecuatorianos no tienen empleo formal, están en el sector informal de una u otra forma y no son representados por los sindicatos. El movimiento indígena hace unas propuestas muy clasistas, diría, muy étnicas, pero eso le da una ventaja, Moreno, pues manejar la agenda. Correcto, pero es que yo lo estoy viendo. No lo veamos, Carlos, solo como una cuestión Moreno, gobierno, oposición, veamos como sociedad. Yo personalmente he venido acá para poner una posición, como académico que soy. Creo que hay que mirar al país un poquito también en el mediano y largo plazo, porque si no, no le vamos a encontrar sentido a esto y no le vamos a encontrar lo que la gente quiere al final escuchar. Bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Yo critico a la sociedad. Lo que estoy diciendo es que la sociedad, a más de la pérdida política de este gobierno, yo creo que la sociedad también nos falta capacidad de respuesta. Los sindicatos no tienen propuesta económica, lo siento, eso hay que decirlo. Entonces se limita estas 3 inestabilidades, política, debilidad política, la parte económica, debilidad económica. Vamos a mostrar las cifras, estamos de un ciclo económico súper bajo y en la parte social, desorganización social. Hablemos de eso en los siguientes bloques. Me voy a un corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos con más de este debate sobre Lenín Moreno y el Ecuador 2021. El presidente Moreno está convencido de que el mejor indicador de una buena economía es la generación de empleo, su gran dolor de cabeza y a la vez el gran desafío hacia el 2021. Escuchemos parte de su discurso.
Permítanme expresar en una sola idea lo que es al mismo tiempo nuestra mayor preocupación, nuestro más exigente compromiso y nuestra meta. Ya lo dijo el señor presidente de la Asamblea: trabajo, empleo y oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos por un Ecuador con trabajo para todos, por un Ecuador con trabajo para todos. Empresarios honestos del país, inversionistas internacionales, no lo piensen más. Emprendedores de todo tamaño, socios y aliados del desarrollo económico. Muchos ya han comenzado a cultivar y cosechar las oportunidades que nuestro país ofrece y ustedes no pueden quedarse atrás. Para crear más trabajo, Moreno cree que es posible tener una inversión privada de 9.500 millones de dólares en 5 años, sin saber a ciencia cierta cómo se logrará. Mientras que desde el sector público darán 800 millones para el crédito productivo. Moreno asegura además que hasta el 2021 la explotación del bloque 43 de la zona del Yasuní generará 5.000 millones y que hay 2.000 millones de dólares comprometidos en contratos para reactivar el sector petrolero y ofertas adicionales de inversión por otros 1.200 millones. También hasta el 2021 habrá 3.800 millones de dólares en inversión minera que generarán 32.000 plazas de trabajo. A estos temas se añaden otros que se desprenden de los compromisos alcanzados con el FMI y los bancos multilaterales, cuyo financiamiento global es de 10.200 millones de dólares. La idea es simplificar trámites tributarios, gestiones de cobros de impuestos distorsionantes para generar más liquidez a las empresas y contribuyentes. Crear una segunda ley de fomento productivo que iría de la mano con el tema más sensible de todos, la reforma laboral, para incentivar el emprendimiento en nuevos negocios y empresas ya existentes. Como dice el presidente Moreno, este es el tiempo de invertir en el país y crear más trabajo. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Santiago García, ahí están unas cifras que hablan de miles de millones. Da la sensación de que en 2 años este país se va a poner sobre ruedas porque hay inversiones por todo lado, en el sector privado y en el sector de los estratégicos, petróleo, minas. La variable de inversión es una de las variables más importantes que tiene el país para poder originar y crear crecimiento económico. Lamentablemente esa variable ha sido cortada en 2. Una caída muy pronunciada, no de este gobierno, desde el gobierno anterior por parte de la inversión pública. Estamos en mínimos de inversión pública. Eso tiene un impacto en la economía y en el crecimiento económico. Y el otro, la inversión privada. No hay la inversión privada, salvo en los papeles, pero dice, es 9.500 millones que hay ofrecimiento y contratos, pero eso no se están reflejando en la vida real. Hay unos contratos o hay unos listados del Ministerio de Comercio, de Producción, Comercio Exterior, Inversiones, pero no se hacen efectivas. El gobierno dice que 1.400 millones fue la inversión privada extranjera el año pasado y que es desde el récord en los últimos años. Sí, eso por ejemplo yo creo que hay que mirar con un poquito más de tranquilidad esto, ¿no? Me parece que el tema de inversión, hecho objetivo, caída de la inversión. No hay financiamiento, inversión pública me estoy refiriendo, no hay inversión pública. Inversión privada, hay un conjunto de factores que hacen que no llegue la inversión privada interna. Y un conjunto de factores de la inversión extranjera. Es cierto, 1.200 millones y son 700 millones más que el año 2017, porque llegó apenas 600. Pero básicamente el 60% corresponde al tema petrolero. Entonces no es que sea malo el tema petrolero, pero es que tenemos una inversión extranjera ínfima en sectores que deben generar empleo. Solo un dato, Carlos. El sector petrolero genera el 0,1% del empleo del país. Entonces hay unas inconsistencias totales en el manejo económico o en la realidad económica también. Pero entonces es un presidente muy optimista, nada realista. ¿Qué tiene que hacer entonces para mejorar eso? Me parece, bueno, yo creo que podemos tratar de primero dar una idea general. Me parece que no había más que entrar al programa económico de ajuste con el Fondo Monetario Internacional por cómo quedó la economía. Eso hay que decirlo. La gente que dice que hay un factor de estabilidad en el fondo. Sí, yo creo, por ejemplo, hay un dato que lo tenemos aquí, la caída del riesgo país. Eso lo podemos mostrar, la cifra de 800 puntos que inició antes de la firma del convenio con el FMI, hoy está en cerca de 600 puntos, bajó un poco más de 200 puntos. Un tema que hace que la captura, ¿no es cierto?, de crédito externo se reduzca. Pero yo, Carlos, tengo una idea y yo creo que el programa siendo como ha sido, es decir, no había otra posibilidad, pero me parece que es incompleto.
Porque estamos viendo, el programa tiene un serio enfoque restrictivo de la economía, Perfecto. de ajuste restrictivo. Vamos más y eso es adelante lo que hay con que eso, buscar Santiago. alternativas. Abogado Roldós, ¿usted encuentra un presidente excesivamente optimista con las promesas de una mejor economía para el 2021? Mire, yo creo que Moreno evidenció un espíritu democrático cuando hizo aquello que marcó la diferencia con el Correato. Eso el país siempre tendrá que agradecérselo a Moreno. Es decir, en el Ecuador se respira democracia. Pero en el área económica quizás no hay una formación previa de Moreno y hay muy buenas intenciones de Moreno. Frente a eso, creo que su principal auxilio, que debe ser una exigencia a todos sus colaboradores, es la transparencia. La transparencia en la propuesta, en los cálculos y en las proyecciones. ¿Vemos demagogia, abogado Roldós? ¿Vemos demagogia en la propuesta económica de Moreno? Yo en el caso concreto de Moreno no veo demagogia. Entonces, veo optimismo. Optimismo, pero no tiene las proyecciones y los eventuales riesgos que implica algunas decisiones. Se ha citado aquí el caso de Argentina, es decir, si con Correa habríamos estado aproximándonos a Venezuela, con el Fondo Monetario no podemos jugar el riesgo de aproximarnos a Argentina. ¿Hay ese riesgo? Entonces, podría haber, si queremos ser ortodoxos. Vea, yo he estado en mi larga vida profesional y de función pública conversando muchas veces con organismos internacionales. Yo creo que el tema no pasa por una ortodoxia, pasa por flexibilizaciones que se vayan dando. Y el país también valora el optimismo cuando hay acciones concretas. Ok, Natalia Sierra, entonces, ¿cómo vemos ahí esta necesidad de ser más flexibles en el manejo económico? Como plantea el abogado Roldós, para darle continuidad a su discurso. Primero, yo creo que no es como una fatalidad necesaria la firma con el fondo, la carta de intención. Yo creo que se podía haber pensado otras posibilidades, ¿no es cierto? Como por ejemplo ponerse a recuperar todo el capital que se robaron en la década pasada, ¿no es cierto? Como por ejemplo subir diferenciadamente los impuestos a la renta a las grandes corporaciones que ganaron en la época pasada. Sí, diferenciado. Ahí está una flexibilización que no sea solo para el trabajo, que sea también para la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, se condonó los intereses de la deuda a todos, pero los que más ganaron con esa condonación fueron las grandes empresas. ¿Por qué no se hizo también una condonación diferenciada? ¿Por qué no se renegocia los contratos con las telefónicas? ¿Por qué no se renegocia los contratos petroleros? Que tenía Correa, cada vez que necesitaba dinero, renegociaba con las grandes pero renegociaba en función de corporativo, no, pero se puede hacer. Cuando se está pensando, ¿no es cierto?, en dar una solución para mejorar el empleo, ¿no es cierto? Yo no veo que como se están llevando las cosas se vaya a emplear empleo. Por ejemplo, para dar datos, ¿no es cierto? El mundo está ya debatiendo el tema de la robotización del proceso productivo. Yo sé que nosotros estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero cuando se piensa firmar tratados de libre comercio, ¿qué competitivos vamos a hacer nosotros explotando más al trabajador cuando las grandes potencias están ya robotizando la producción? Esas cosas deberíamos debatir. ¿Y esas cosas no se están debatiendo, Lolo? No se debaten, ni creo que se van a debatir. No hay tiempo para eso. Porque lo que tenemos en este momento son lógicas separadas. No hay un proyecto de país de ningún lado. La lógica de los empresarios tiene, desde su punto de vista, tiene coherencia. Ellos dicen, hay que incrementar las ventas, hay que mover la economía y entonces se hacen inversiones, se atraen inversiones y se invierten nacionalmente. La lógica de los trabajadores es, como no hay empleo, hay que aferrarse a los empleos que hay. Entonces aseguremos el empleo pleno y le llenemos de garantías. Y la lógica del gobierno es la lógica del optimismo. Todo está bien, la gente confía en nosotros, nos da más dinero, tenemos más recursos y todo está tranquilo. Pero estamos debatiendo un país que está por encima de la realidad. ¿Quién está mirando la globalidad? Es decir, el papel del gobierno es darle coherencia.
La economía solo tiene sentido si es que tiene medidas coherentes, que al mismo tiempo movilicen la economía, generan puestos de trabajo, alientan la inversión. Y usted decía que un factor de incoherencia es esta alianza Moreno-Lasso. Claro, porque mire, no se sabe aquí qué pasa. Si el que prometió que va a ser la oposición del gobierno ahora es parte de la mayoría, entonces, ¿a quién le va a criticar al gobierno? Nadie. Todos están en el gobierno en este momento. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto por la señal de Coavisa. Siga este debate en Twitter, @políticacorrecta. Y estamos en vivo en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa. Regresamos con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Usted decía, Lolo Echeverría, en el bloque anterior, que todo el mundo está con el gobierno, no se ven unas verdaderas oposiciones que puedan definir o marcar alternativas en la economía. Y uno de esos sectores precisamente es los empresarios, o por lo menos eso es lo que la opinión pública empieza a identificar, que este es un gobierno de empresarios. ¿Hasta qué punto eso es cierto o es positivo? Ni es cierto ni debe ser. Yo creo que eso no deben aceptar ni los empresarios, ni los trabajadores, ni nadie, porque cada quien tiene su papel. El papel del gobierno es uno, el papel de los empresarios es otro y el de los trabajadores es otro. Y mientras no asuma cada uno su papel, entonces esto es caótico. Y esto es lo que estamos viviendo, porque cada uno plantea desde su punto de vista la realidad nacional, pero como todos están adentro, entonces lo que hacen es neutralizarse. No hay el papel del árbitro, del gobierno, del estadista. Eso es lo que nos hace falta. Y en ese sentido, abogado Roldós, ¿cómo podemos nosotros ver estos grandes desafíos que tiene en este momento el gobierno, que es una reforma económica y una reforma laboral en la Asamblea? ¿Cómo mira usted la posibilidad de tener ese liderazgo que reclama Lolo Echeverría en temas tan sensibles como ellos? El sustento debe ser la transparencia. Por ejemplo, yo creo que hay un trabajo importante que se está haciendo en el IES con Paul Granda. Todo lo que es el IES tiene que transparentarse. Ahí vamos a saber los actuales riesgos reales de la seguridad social y qué salida tiene la seguridad social. Creo que se habla, por ejemplo, de aquello de monetizar activos del Ecuador. Y cuando le piden un ejemplo al ministro Martínez, él señala, por ejemplo, vender el Banco del Pacífico. ¿De acuerdo? Si ese es un objetivo, ¿en qué condiciones? ¿Cuáles son las bases? ¿Quiénes serían convocados? Es decir, ¿cómo se va a valorar? O en el caso de empresas públicas, ¿van a manejar todavía privilegios frente a una eventual competencia privada o no? Es como que el gobierno no pasa de los anuncios, abogado. El gobierno no pasa de los anuncios. No hay una estrategia clara de un plan de concesiones, un plan de venta de activos o de reformas legislativas. Así es. Ahora, yo en este cuarto de hora no veo otra salida que hacer un mejor trabajo con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BIC, porque ir a soluciones alternativas, para mí muy importante, las planteadas por Natalie. De hecho, yo creo que hay que trabajar también en esas soluciones. Hoy día, meterle retro al Fondo Monetario como el hecho de que sea el eje del programa económico llevaría realmente a una crisis profunda en el Ecuador. ¿Qué pasa, abogado, usted que ha estado en un gobierno, qué pasa si es que, por ejemplo, el gobierno fracasa en la reforma laboral? Que se le acaba el debate, hay protestas y resulta que finalmente no puede hacer nada. ¿Qué pasa ahí en los acuerdos con el fondo? A ver, yo creo que hay posibilidad de conversar en materia laboral. No estoy de acuerdo con la inflexibilidad, pero tampoco en el riesgo de llegar a una libre contratación laboral. Entonces, hay varios escenarios de por medio. Porque no nos olvidemos, y tomo otra vez la cita de Natalie, del crédito con el Fondo Monetario de los años 90. En los 90 se entregó a grupos oligárquicos espacios de la economía. La quiebra bancaria fue consecuencia de aquello. Se le dio
libre giro prácticamente a los sectores. Esta vez no puede pasar eso. No puede pasar. Ok. Santiago García, ¿hay una cuota de sacrificio en el empresariado? ¿Se está puliendo eso? Hablaba Natalia Sierra de que a los empresarios se les ha dado muchas ventajas en este gobierno, pero ¿hay una cuota de sacrificio de parte de ellos? ¿O es como dice Lolo Echeverría, que no se pueden mezclar las cosas? Yo creo que no hay un espacio de sacrificio del sector empresarial. Me parece que hay posiciones, sobre todo las cámaras grandes, de unas posiciones maximalistas, y eso anula el debate. Me parece que deberíamos todos arrimar el hombro. Un principio de la gobernanza definido así desde la ciencia política es que se necesita no solo enfrentamiento, sino que se necesita ciertos niveles de consenso y ceder en parte para poder avanzar, y eso no lo tenemos, esa gobernanza en el país, lamentablemente, por la debilidad política del gobierno, por sectores también, como acabo de mencionar, no dispuestos a dialogar de una forma mucho más amplia, por los sectores sociales que inicié criticándolo no en vano, sino diciendo que nos falta un trabajo mucho más de propuesta, solo nos quejamos, pero no hay una propuesta. Entonces estamos en una cuestión socioeconómica bastante complicada. Yo no veo la base económica que sustente, por ejemplo, para los próximos 2 años, la base que permita la generación de empleo. No existe. Esas cifras de Moreno que vimos en el bloque anterior no dan la creación de empleo como es que no dan. 32.000, por ejemplo, en el tema minero. Porque habrá que revisar. Yo creo que no está ahí. El sector minero creo que es mucho menos de lo que se está diciendo y con una inversión muy alta. Además que tenemos un problema socioambiental ahí que no hemos podido enfrentar con claridad. Estamos entre el extremo del no al extractivismo y a un extractivismo voraz. No nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que el país tiene recursos extractivos, tiene, ¿no es cierto?, recursos mineros, petroleros, pero no podemos llegar a un consenso mínimo y estamos en los dos extremos. Ahora queremos no ningún tipo de explotación, pero también está el otro lado. Déjame explotar que aquí no pasa nada, cuando sí pasa algo en términos ambientales. Entonces ahí es donde debería funcionar lo que plantea Natalia Sierra, un diálogo más sereno, más inteligente, y creo que el vicepresidente puede tener la posibilidad de hacerlo. ¿La está desperdiciando o no? Sí, a veces yo creo que cuando las sociedades más urgencia tienen que ser más pacientes, porque a veces por responder apuradamente embarramos más, ¿verdad? Yo sí creo que se necesita, porque a veces me parece que no tomamos en cuenta también transformaciones estructurales de todo el planeta, o sea, de cómo funciona la economía. Y nosotros no estudiamos eso y luego eso nos llega, porque nos llega y no sabemos cómo responder. Siempre nos llega, siempre Por nos ejemplo, explota. Oía un dato de un empresario textil que decía que ha bajado el consumo, ¿no?, de la gente a las textileras nacionales. Y claro, y eso obviamente provoca que se compriman y que haya expulsión de trabajadores. El asunto es que eso se podría solucionar restringiendo un poco la entrada de productos de fuera que vienen de las grandes potencias, por ejemplo China, a costos menores, entra esa mercancía, la gente consume obviamente lo que cuesta menos y colapsa la producción de aquí, ¿verdad? Miren, entonces yo creo que hay que entender que incluso en el nivel empresarial no es homogéneo. Es decir, los empresarios no son homogéneos, hay unos tipos de empresas, ¿no es cierto?, que sus intereses están en contra de otro tipo de empresas. Por ejemplo, para los exportadores grandes les conviene la liberación, los tratados comerciales, pero quizás para los productores que tienen el mercado interno no les conviene. Pero esos diálogos productivos, esos diálogos no se están dando. Se está volviendo todo desde una visión muy homogénea, dice Yo usted. creo que hay, sí se aplica, como dice el abogado Roldós. La carta de intención, así de forma ortodoxa, esa es una visión homogénea, ¿no es cierto? Y que termina al final beneficiando a lo que se llama la macroeconomía, ¿no?, a las grandes corporaciones, pero eso no soluciona los problemas de la microeconomía, es decir, las necesidades de la gente. Solo 30 segundos le doy a Lolo Echeverría. ¿La carta con el FMI mantiene esas flexibilizaciones o es muy rígida como la de los años 90? ¿Usted la ha podido leer? No, yo creo que no tiene ya la rigidez de los años 90 porque el Fondo Monetario también cambió, la realidad le obligó a cambiar. Pero vea, yo veo 2 ventajas en el acuerdo con el Fondo Monetario. La primera ventaja es las cifras reales y la segunda ventaja es tener un plan económico y la obligación de cumplir un plan económico. Pero no se ve ninguna de las 2 cosas. Seguimos dando vuelta a números y seguimos aplazando porque tampoco se hace evidente, ni se discute, ni se debate el plan que se ha prometido al Fondo Monetario. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte hablaremos de la inversión social y los logros en estos 2 años de gobierno de Lenín Moreno. No se desconecte de la señal de Coavisa.
Es el momento de hablar de los indicadores sociales, el área en la que el presidente Moreno busca poner el sello de su gobierno. Claudia. El plan Toda una Vida es el eje de la política social que para este año proyecta una inversión de 400 millones de dólares. El plan abarca la atención a madres embarazadas, a los niños, a las personas con discapacidad. La misión Impulso Joven, que financia pasantías para estudiantes universitarios y también protege a los adultos mayores. El presidente Moreno dice que se invirtió 44 millones de dólares en becas universitarias nacionales e internacionales y prometió el apoyo a 9,000 becarios que no han podido pagar sus créditos. La misión Casa para Todos, pieza angular de la campaña de Lenín Moreno, muestra resultados insuficientes. El presidente reconoció que apenas se han invertido 300 millones en más de 28,000 viviendas, reparaciones y subsidios. Anunció que se destinarán 174 millones adicionales para construir 20,000 casas y 92,000 casas para entregarlas con créditos hipotecarios que tendrán un interés de 4.99%. Moreno también habló del bono de desarrollo humano que ya ayuda a 400,000 ecuatorianos. Pero el punto polémico es que se comprometió a extender este beneficio a 512,000 personas que viven en la pobreza. Es decir, ¿hay más pobres en el Ecuador? Y sobre la situación de la violencia en la mujer, Moreno precisó. Gracias a la misión Mujer, los femicidios han bajado a la mitad, pero no es suficiente, porque nuestro objetivo es cero. El objetivo es cero. La misión Mujer fue creada a finales de noviembre y sus cifras no coinciden con las organizaciones sociales que trabajan por esos derechos. En el 2018, 88 mujeres fueron asesinadas en todo el país, mientras que entre enero y mayo de este año ya se contabilizan 40 femicidios. Es decir, una mujer muere cada 3 días en el Ecuador, por lo que señalar que estos crímenes repudiables se han reducido a la mitad no es cierto. Carlos, ¿la política social de Moreno va por el camino correcto? Bien, gracias Claudia. Natalia Sierra, partamos por lo más sensible. ¿El gobierno está minimizando este grave problema que es la violencia contra la mujer? Pero por supuesto que está minimizando. Primero que redujo el presupuesto, ¿no?, para la política de control de la violencia de género. Luego me parece que sus expresiones en el informe a la Nación son parte de eso, ¿no? A veces no tomamos en cuenta, pero él tuvo una expresión que afirma el machismo, a pesar de su intención, ¿no? Cuando dijo que hombres, esposos, enamorados, cuando su mujer no quiere estar con ustedes, denle la libertad. O sea, miren, o sea, hay una... mejor no. Dejen que ellas ¿verdad? Sean libres, eso no, es lo que ella decía. O sea, pero eso quiso decir, pero hay la forma en que lo dice. Pero bueno, lo cierto es que la política social se ha comprimido, ¿no? Se dejó de dar la colación, por ejemplo, en las escuelas. Pero 400 ¿sí? millones de dólares que dice que va a entregar este año, me parece a mí que es un montón de dinero, es la mitad de los créditos productivos, es decir, como que hace un balance de lo que es la política productiva y la política social. Pero veamos lo que entrega realmente, porque yo veo que se está comprimiendo, o sea, ya no se está dando el desayuno escolar, no se está dando los útiles escolares a los niños, se redujo el presupuesto universitario más allá de lo que se diga. Es decir, hay una contracción que no creo que es el tema de Moreno, ¿no? Es cómo se está llevando la política, ¿no? Hay Bien. una contracción del presupuesto para la política social. Lolo Echeverría, a mí me preocupa que el gobierno pretende incorporar a 100,000 personas más en el bono de desarrollo humano. Si bien puede ser una medida urgente como para solucionar los problemas puntuales de gente pobre, pero da la sensación de que han pasado casi 20 años y seguimos creciendo el bono de desarrollo en lugar de achicarlo. No estamos superando la pobreza. No, para nada. El plan del Estado, el papel del Estado no es hacer beneficencia, ni tampoco reparto, ni tampoco aumentar o disminuir los recipientes de bonos y subsidios a medida que sube o baja la popularidad. Pero esto no es beneficencia, nada de pues eso es política Lolo. estatal. Pero el bono de desarrollo humano no es una política de beneficencia, sino bueno, de protección. Pero igual se sube o se baja el número de recipientes. ¿Y eso de qué depende? Porque llegamos casi a 1.800.000 y de ahí ha ido bajando. Pero Ahora otra vez vamos a subir. Pero ¿y dónde está la política de Estado? La economía, un plan económico, un plan coherente que saque adelante al país, que elimine la pobreza,
Eso es lo importante, porque trabajo es lo que necesita la gente, no asistencia. Abogado Roldós, ¿cómo mira usted esta política social que detalló el presidente Moreno el 24 de mayo? Se ve que hay bastante dinero ahí, están subiendo la entrega del bono de desarrollo humano. ¿Hasta qué punto eso es demagogia, como le preguntaba yo al principio del programa, o es un excesivo optimismo para los sectores más necesitados? Vuelvo a lo expresado. Es el optimismo del presidente de la República que quiere solucionar cosas que se está enterando. Por ejemplo, cuando el presidente dice no se va a cobrar interés ni el pasado ni el futuro a los que tienen crédito educativo, bueno, el tema lo han cuantificado, ¿qué significa? Yo de concepto podría decir está bien, pero no nos olvidemos que en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo el crédito educativo es un crédito deficitario en cuanto a recuperación. Esto incluye Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿eso tiene un cálculo hecho o no está hecho el cálculo? Igual que Correa cuando dijo, vamos a hacer que el IES le dé la prestación médica a los hijos de los afiliados. ¿Hubo un cálculo o no hubo un cálculo? De hecho, es lo que más ha impactado en la prestación de salud del IES. Entonces, yo lo que ruego, le pido al presidente y a su equipo, pongan el cálculo, hagan las cifras, trabajen con las cifras. No es que esta idea suena bien, por favor, porque así como se acaba de decir también que se ha quitado o se ha bajado el desayuno o el almuerzo escolar, no nos olvidemos que también se le bajó la remuneración a los egresados de medicina que van a hacer internado obligatorio en diferentes ciudades del país. Es decir, yo creo que se mandan frases muy bonitas, muy sonoras, pero no están los cálculos económicos. Pero lo que hay que... hablamos de economía, esto tiene un costo. Pero haciendo justicia con el gobierno, abogado, lo que han tenido ellos es que hacer un ajuste impresionante de las finanzas públicas precisamente para tratar de poner la casa en orden. Entonces ahí se pueden ver los resultados, porque si seguimos diciendo es que a este sector no le puede seguir quitando los recursos, nunca se va a terminar achicando el aparato público. Sí, pero estamos a su vez generando otros costos. Entonces, si esto tuviera cifras de por medio, perfecto, vamos a trabajar con cifras. No es solo las buenas intenciones. Este es el mensaje que yo hago. Yo creo que hay buenas intenciones, pero hay que acompañarlo con las cifras. E insisto, en el país tiene que haber un ambiente de optimismo. Tiene que creerse que podemos encontrar salida. Después de la dolarización con Noboa, no hubo un plan económico al día siguiente, pero había la percepción que había que encontrar la salida y de hecho encontramos una salida. Esto el Ecuador requiere, no el pesimismo de que nos estamos hundiendo, ni que algunos vengan a repartirse el Ecuador. Aquí no se trata, por ejemplo, que para entregarle al sector privado lo que llaman monetización de los activos del Estado, vamos a feriar los activos del Estado. Perfecto. No se trata de eso. Gracias, abogado Roldós. Santiago García, ¿hasta qué punto es importante retomar o reforzar esta política social que anunció el presidente Moreno el 24 de mayo? Usted decía que es importante. Yo creo que es importante dado que todo Estado, toda sociedad tiene que legitimarse en un sentido de que hay que proteger a los sectores más vulnerables. Los datos muestran en este momento, Carlos, que 3 de cada 10 ecuatorianos son pobres. El 23% está bajo la línea de pobreza nacional y aproximadamente un 9% extrema pobreza. Entonces es un 30% de la población de los ecuatorianos bajo pobreza, es decir, 3 de cada 10. Entonces me parece que lo mínimo que hay que hacer es tener una política social, pero también veo inconsistencias. En el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la carta de intención se dice que hay que incrementar aproximadamente 400 millones a los 600 millones que se hace política social. Y entonces, incluso el fondo dice, tienes que hacer más cosas porque te vienen momentos tan difíciles, tan duros, que hay que atender a la gente. Si hay una coherencia ahí, entonces, hay una coherencia, pero sí, y lo que dice el fondo. Lo que dice el fondo, porque se dan cuenta que es una situación muy compleja, muy difícil. Yo lo que creo ahí es que esta es precisamente una de las áreas en que podríamos llegar a un acuerdo mínimo entre los ecuatorianos. O sea, a muchos le puede ser, ¿no es cierto?, les parece que es demasiado en términos de bonos de desarrollo, ¿no es cierto?, en términos de subsidios, por ejemplo, la seguridad social. Me parece que debemos llegar a un acuerdo mínimo ahí.
Me parece llegar a 1.000 millones, 1.200 millones, me parece que es lo mínimo que la sociedad ecuatoriana debería dedicar. ¿En ese acuerdo quién lo tiene que gestar? ¿El gobierno Moreno o vicepresidente en las mesas de diálogo? Yo creo que son de las dos partes. Finalmente lo que está faltando al país es, y lamentablemente por la debilidad política del gobierno, no tenemos un principio fundamental para una gestión política que es la imagen objetiva de país. No tenemos qué queremos de país. Entonces cada quien nos estamos dividiendo y fraccionando, ¿no es cierto? Y no podemos llegar a entendernos. Pese a que no hay oposición. Pese a que no hay oposición, pero es que ese es el problema, la oposición también construye alternativas. Y yo soy crítico. La verdad que el tema político está bien y hay mucho fraccionamiento político, pero también hay mucho fraccionamiento social, que es lo que he estado diciendo durante todo el programa, que no nos permite llegar a propuestas. Por ejemplo esto, los 1.200 millones como una cuestión, pero innegociable para la política social. Pero también se necesita más cosas. Eso es aliviar la pobreza, pero un joven universitario no quiere aliviar la pobreza, quiere una oportunidad. Entonces sobre eso nos falta también trabajar mucho más. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones. Esto es Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. A Santiago García, ¿la agenda diseñada por Moreno para los siguientes 2 años es políticamente correcta? Me parece que es una agenda en la parte económica incompleta. Necesitamos definir una serie de medidas que vayan más allá de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. 3 ejemplos. 1, utilizar compras públicas, 7.000, 8.000 millones de dólares por año para la economía popular y solidaria para las pymes. Eso es lo que se requiere. Necesitamos un fuerte proceso de inclusión financiera. La mitad de ecuatorianos no tienen servicios ni productos financieros. Entonces me parece que si uno y como país podemos empujar una agenda que vaya más allá de los compromisos con el fondo, me parece que es una necesidad vital para hablar políticamente correcto, pensando en un país por lo menos para los próximos 3, 4, 5 años subsiguientes de aquí. Natalia Sierra. O sea, para hablar no políticamente correcto, yo creo que hay que pensar bien en la firma de esa carta de intención y creo que tenemos que cuidar que se comprima la economía, sobre todo para los sectores populares y sectores medios, porque eso nos beneficia a todos. Un país con una estabilidad económica en los sectores más vulnerables es un país que tiende a la pacificación y a una mejor socialización. Entonces creo que hay que detener esa firma, sentarnos a discutir y saber qué es lo que estamos firmando. Lolo Echeverría, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es lo coherente, cuando hay una política estatal coherente. De lo contrario, son medidas pequeñas que se desvanecen o que se contradicen. Un ejemplo claro es el de los becarios. Se les ofreció que iban a prepararse en el extranjero y venir acá a trabajar. Y cuando regresan, no hay trabajo. Y después de la Revolución Ciudadana que convirtió el título en un fetiche, es peor todavía. Porque el fetiche, como dice Monsiváis, se desvanece en el momento en que se ve un letrero que dice se requieren 5 abogados con bicicleta. Si no hay coherencia, en eso termina todos estos remiendos económicos y políticos. León Roldós. No hay oposición entre castigar la corrupción e impedir la impunidad. Por lo tanto, es obligación de todos los espacios de poder la recuperación de lo robado. Pero hoy necesitamos tomar decisiones y acciones inmediatas para que la economía se active y sobre todo llegue a los sectores sociales. Ese es el gran reto del gobierno. No es escoger entre lo uno y lo otro, porque los riesgos, si ayer estuvieron camino a Venezuela, hoy puede ser camino a Argentina. Y eso el país no lo va a tolerar. Bien, el presidente Lenín Moreno entra en la segunda mitad de su mandato con baja popularidad y con la misión de dar un impulso definitivo a una reforma económica que parece estar sujeta a los vaivenes de quienes garantizan su respaldo político. Está claro que en esta materia, lejos de imponer una visión propia, el presidente prefiere ser el gran articulador de muchas corrientes y así tratar de armar un consenso en el que ojalá tenga suerte. A pesar de que sus detractores se le restriegan en la cara sus bajos índices de aceptación, Moreno aún tiene la ventaja
de una cierta tranquilidad social que debe conservar al menos hasta el inicio de la próxima campaña electoral. Nos vemos el próximo domingo. Con estas conclusiones sobre el futuro del Ecuador en los próximos 2 años del gobierno de Lenín Moreno, cerramos Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo.